Hace algún tiempo hice un video comparando y enfrentando a los caníbales y mutantes de The Forest versus los de Sons of the Forest, para ver cuál de los dos grupos eran los más peligrosos. Video que se convirtió en uno de los más populares del canal con casi 400.000 reproducciones. Sin embargo, aún con todos esos números, varios de ustedes me cuestionaron ese video, ya que me decían que no debería comparar un juego ya publicado y completo con un juego que todavía no ha sido lanzado al mercado. Cuestionamiento al cual le encuentro toda la razón, y es por lo mismo que ahora creo este remake. No como una forma de volver a conseguir muchas visitas, no, sino como una forma de compensar a esas personas que no pudieron conciliar el sueño al no poder descubrir el verdadero resultado de esta competición. Aquí Pesma reciclando ideas como si fueran originales para hacerse famoso. Los primeros enemigos con los que te encuentras en The Forest y en Sons of the Forest son los caníbales básicos, diferenciándose bastante los unos con los otros de una entrega a la otra. En The Forest los caníbales normales son muy exhibicionistas, andando por todos lados como si de una playa nudista se tratara. Tienden a tener poca protección en el cuerpo para resistirse al daño, lo que los hace más vulnerables a ataques en general. Se mueven en grupos, normalmente de 3 individuos, y tienen ciertos comportamientos más humanos al interactuar con el protagonista, como la curiosidad al verlo la primera vez o el sufrimiento al perder a algún compañero. De estos hay una gran variedad, algunos más dados al arte con diferentes pinturas en el cuerpo, presentando diversas armas como palos, garrotes, tirachinas de fuego e incluso dinamita, y con distintas complexiones en el cuerpo, pasando por individuos venezolanos hasta seres que están listos para una competencia de físico-culturismo. Cada uno de ellos con distintos niveles de resistencia, rapidez y daño, aumentando su poder con el correr de los días en el juego. En Sons of the Forest, los caníbales normales sufrieron un cambio brutal en todo sentido, comenzando con que ahora presentan un mayor nivel de civilidad, ya que ahora son miembros de distintas tribus. No de tribus urbanas, sino de tribus de caníbales, moviéndose en grupo, cuidándose entre ellos y presentándose como una comunidad. Eso provoca que se muevan solo por sectores específicos de la isla, no traspasando ciertos límites, haciéndolos más agresivos si estamos cerca de su territorio, si ingresamos a su tribu o si dañamos a alguno de su grupo. A diferencia de The Forest, físicamente son muy parecidos entre ellos, o por lo menos son parecidos si pertenecen a la misma tribu, con el mismo tipo de contextura física. Su inteligencia es muchísimo mayor, pueden cocinar, escalar fortificaciones, fabricar armas, construir edificaciones, fabricar una gran variedad de armaduras, lo que les da un nivel de resistencia muy alto cuando han pasado muchos días en el juego, incluso como para soportar un tiro de escopeta quemarropa. Y lo más destacado de todo, pueden perrear. Eso gana puntos por clase. Luego de repasar las características de ambos grupos, tengo que decir que el punto es para The Forest. Los caníbales de Sons of the Forest son más fuertes, más resistentes y más inteligentes, pero no son buenos corredores, siendo muy fácil escaparse de ellos si lo disponemos, mientras que los caníbales de The Forest son literalmente Usain Bolt. Perseguidores incansables que harán lo necesario para matarte, aunque eso signifique seguir detrás tuyo por media isla, lo que muchas veces provoca que mueras reiteradamente en el juego, sobre todo al comienzo de la partida. Marcamos el primer punto para los caníbales de The Forest. El segundo encuentro son para los caníbales con complejo de furry, ya que se mueven como animales. Scarface vs Fangosos. Ambos grupos son el mismo tipo de enemigos con una resistencia muy baja, veloces en su movilidad y con tendencia a atacar en grupo. En este caso sería más conveniente tratarlos como una manada más que como enemigos individuales, ya que de ahí radica la mayor diferencia entre ambos grupos. Los Scarface son bastante más rápidos en velocidad que los Fangosos, sin embargo sus ataques son bastante predecibles, solo corriendo de frente, golpeando y escapando. ¡Malditos cobardes!, convirtiéndolos en enemigos más molestos que cualquier otra cosa, ya que su daño tiende a ser ínfimo, ni aunque parezcan personajes de terror de película de los 80 se salvan. Los Fangosos en cambio son más lentos en sus golpes y movilidad, pero sus ataques grupales son considerablemente más coordinados. Se esconden en la naturaleza y constantemente buscan tu flanco. Son como bullies del colegio, siempre atacándote de 2 por vez, y poseen un ataque con salto muy destacado. Indudablemente el punto es para los Fangosos. Se empareja el marcador. El siguiente punto es el único que se le dará a un caníbal único, ya que este no tiene punto de comparación con cualquier caníbal de The Forest. Hablo de los titanes. Estos caníbales gigantes rojos, los cuales son muy resistentes a los golpes, presentando un daño alto, aunque sin ser exagerados.
Son un tanto lentos en su movilidad, pero presentan un ataque de piscina, que fácilmente te manda a volar si es que te roza aunque sea un poco. En The Forest no existe ningún caníbal de rango intermedio, con ataques especiales de este tipo, así que el punto va para el obeso. Lo normal es que los jefes se dediquen a mandar y no hagan nada por la vida. Sin embargo, los jefes caníbales de ambas entregas no son así. Los líderes de The Forest poseen una presencia intimidante con miembros humanos pegados a su espalda. Siempre son los que dan el ejemplo, cargando ellos primero para que el resto de sus esbirros los sigan. Poseen un ataque feroz que causa daño decente, una velocidad por encima de la media y un gran liderazgo, lo que los hacen un peligro, independiente del momento del juego en que te los encuentres. Bueno, y porque generalmente están acompañados de 2 o 3 esbirros. Lástima que a quien no les obedece les cortan las extremidades, si no sería un lugar ideal para trabajar. Los jefes de máscara dorada son todo lo contrario. Manda a quien se encuentra a mano, sin importar si son mujeres u hombres, y tiende a enojarse cuando no les hacen caso, o las cosas no resultan como él quiere, golpeando a los secuaces hasta matarlos. Es bastante lento en sus movimientos, pero presenta una fuerza muy superior incluso a varios mutantes que se supone que son más fuertes que él, tanto así que con un solo golpe es capaz de quitarte más de la mitad de la vida, siendo este mismo motivo que lo hace merecedor del punto de este encuentro. Punto para Sons of the Forest. Los bebés de ambas entregas son exactamente lo mismo. Fetos deformes abortados, con extremidades amputadas y con un sonido desgarrador que cualquier película de terror envidiaría tener. Ambos atacan de la misma forma, saltando desde puntos ciegos como estrella ninja, y ocasionando daños continuos acumulativos que sin darte cuenta provoca que pierdas gran cantidad de vida. El punto debería ser el mismo para ambos, pero hay una diferencia que hace que la balanza se mueva más hacia The Forest, y es la ubicación de los enemigos. Los bebés de Sons of the Forest se encuentran por todos lados, siendo muy fáciles de identificar, como si fuera una indirecta de que ya estoy en edad de tener hijos. Entiendan, 37 años todavía es muy joven para ser padre, mientras los bebés de The Forest están aquí, rodeados de cadáveres, ocultos esperando para meterse por donde no te llega el sol, provocando un dolor que nadie debería tener. Punto para The Forest. El siguiente encuentro es entre la versión fea de Virginia y los gemelos. Virginia es de los mutantes más característicos de The Forest, siendo el primer mutante que te encuentras en el juego. Con sus piernas fuertes, preparadas en el gimnasio 24/7, la hacen única en su estilo de combate, capaz de realizar saltos enormes para atrapar a sus víctimas, con ataques devastadores que pueden quitarte un gran porcentaje de tu vida, y una movilidad que le hace honor a sus piernas. La convierten en un peligro andante cada vez que te la encuentras. Los gemelos en cambio poseen una velocidad reducida tanto en ataque como en movilidad, pero lo compensan con la posibilidad de hacer ataques continuos destructivos si es que te logran arrinconar. Tienden a ser muy resistentes al daño, casi el doble que los mutantes normales, y de niños querían ser alpinistas, por ese mismo motivo los puedes ver escalando por las rocas y paredes. Este punto es por lejos el que más me costó decidir, teniendo ambos puntos fuertes y débiles por igual, aunque esta vez me decido darle el punto a Virginia, ya que es la que tiene un mayor equilibrio entre todos sus stats, defensa, ataque y velocidad. Punto para The Forest. Esto se vuelve a colocar emocionante con un nuevo empate. Los que siguen son los mutantes que más podemos ver en las cuevas. Por el lado de The Forest encontramos a los pálidos, seres muy parecidos a los caníbales Scarface, pero que destacan más por su piel bronceada y morena. Su resistencia no es algo a destacar, al igual que sus ataques simplones y repetitivos, destacando solamente en su correr, ya que es común verlos andando de un lado para otro cada vez que reciben un daño o quieren lanzar un golpe. Los mutantes más comunes de Sons of the Forest es Miss y Mr. Puffy, seres ciegos por naturaleza, a los cuales puedes emboscar si caminas lentamente hacia ellos. Tienen una resistencia al daño paupérrima, ya que fácilmente puedes acabar con ellos con una flecha en la cabeza o un golpe contundente con un hacha. Son enemigos abundantes sin ser nunca una fuente de peligro enorme, siendo el único motivo por el cual se llevan el punto ganador estos últimos su versión mejorada. Mr. Puffy en 4K Full HD Unlink Mega Upload. Este vil desgraciado es una esponja de daño, necesitando 7 escopetazos a quemarropa para acabar con él. Además que de todos los enemigos del juego, son los que tienen los mejores pasos de baile. Sons of the Forest vuelve a tomar la ventaja.
Armsy es el buque insignia de The Forest, apareciendo en cada publicidad y tráiler que tuvo el juego. Un enemigo que es un tanque por sí solo, capaz de aguantar una cantidad ridícula de daño, además de ser muy fuerte, tanto que puede mandarte a volar a ti o a cualquier construcción si se lo propone. Como ven, sus múltiples brazos musculosos no están solo para presumir. La competencia de Armsy es el mutante oruga, o John 2, aunque a mí me gusta más llamarlo el Cat Dog humano. Impone respeto solo por su presencia, logrando levantarse varios metros sobre el nivel del piso. Se mueve como una rueda, logrando alcanzar una gran velocidad, y presenta ataques al estilo de látigo, lo que permite cubrir una gran cantidad de sector, haciendo muy difícil esquivarlos. Es incluso más resistente al daño que Armsy, y la destrucción de construcciones están aseguradas también con este enemigo. Cat Dog, Cat Dog. En el punto de encuentro del pobre Cat Dog. Cuando Fingers fue lanzado en Sons of the Forest, presentaba un diseño monstruoso espectacular, y lo sigue presentando, con esos dedos que sobresalen de su cuerpo. Pero yo estaba seguro que al tener ese diseño, este enemigo se especializaría en sujetar al jugador para que el resto de mutantes nos lastimara, cosa que nunca pasó. Al final terminó siendo un enemigo que arremete ferozmente en contra de uno y que lanza una serie de golpes en forma de látigo, muy alejado a lo que expresaba el diseño original. Si querían un enemigo que atacara de esa forma, tenían a Cowman de la primera entrega. Cowman es por lejos el enemigo más veloz del juego, con arremetidas muy difíciles de esquivar y con el que te encontrarás volando más de lo que quisieras, además de ser una fortificación andante y un gran destructor de construcciones. Este punto definitivamente es para Cowman. Los mutantes Virginia y Armsy tienen versiones especiales de ellos mucho más poderosas, con un mayor poder de ataque, una mayor velocidad y una resistencia al daño casi el doble más alta. Hablamos obviamente de los Shiny, con su característica piel azul grisácea. En su contraparte, los mutantes más fuertes de Sons of the Forest son los demonios. Dios mío, señor, sálvame. Seres traídos directamente del infierno. No miento, así es en el juego, que presentan extremidades parecidas a espadas, capaces de destrozar tu vida y atravesarte por la mitad si los dejas. Esa oración final no tiene ningún doble sentido por si acaso. El punto iría para los demonios si es que no fuera porque luego de aprender cómo vencerlos, pierden en gran parte su peligrosidad, ya que solo necesitas de una cruz y una oración para vencerlos. ¡Sal demonio! ¡En el nombre de Jebus! El punto definitivamente va para The Forest. Aquí tenemos los tres últimos encuentros que determinarán al grupo campeón. Salchicha vs Padres de Virginia, Mutante Niña vs Demon Boss, y la lucha entre los jefes finales de cada entrega, Megan vs el abogado corporativo Hyun-Yu Sang. Los Padres de Virginia son una versión mejorada de Miss y Mr. Puffy. La señora Puffton es mucho más rápida que su contraparte masculina, presentando un ataque devastador con impulso, el cual quita la mitad de la vida del personaje si logra atinar, mientras que Mr. Puffton tiene casi el doble de vida que su contraparte femenina, y presenta el mismo ataque de baile que la versión mejorada de Mr. Puffy. Estos mini jefes no serían tan complicados de vencer si no fuera que estás obligado a luchar contra ellos en un terreno reducido, lo que sumado a la alta resistencia que poseen hace que mueras continuamente al enfrentarlos. El jefe Salchicha, por otro lado, es un enemigo que aparece de manera aleatoria luego de haber terminado The Forest, posterior al día 40 de su previvencia. Fue sacado directamente de la imaginación perversa de los creadores del juego. Es un enemigo colmena compuesto de varias larvas que se unen por algún motivo desconocido. Es capaz de volar si se unen en su forma de pájaro, y de destruir edificaciones rápidamente si se unen como araña. Si hablamos desde un nivel de peligrosidad general, el punto indudablemente es para el jefe Salchicha. Solo mírenlo, un ser inmortal con múltiples larvas en enjambre, ¿qué más peligroso que eso puede haber? Este punto indudablemente es para The Forest. Otro enemigo que aparece solo luego de haber terminado el juego es la Niña Mutante, una copia pirata de Megan, el jefe final del juego, aunque presentando daño, velocidad y resistencia reducida. Es un ser gigantesco en forma de araña que por alguna extraña razón se mueve lentamente, una enemiga al cual cuesta bastante apuntar por lo delgada que es y del cual es fácil escapar, aunque no tanto de vencer. Para luchar contra esta peligrosidad tenemos al jefe demonio, el hasta hace poco enemigo final de Sons of the Forest. Es una versión enorme de los demonios normales, aunque presentando cualidades muy superiores a estos. Muy rápido al moverse, capaz de escalar por el techo para avanzar y pillarte desprevenido.
Su ataque característico es un embiste que te bota al suelo y que luego te deja vendido para recibir nuevamente un segundo ataque en combinación, con una vida muy superior a cualquier enemigo normal del juego, inmune a las bendiciones religiosas como casi todas las personas en el planeta, y que para rematar está acompañado de varios esbirros que lo hacen más complicado de vencer. Hay que ser un idiota para no darle el punto al jefe demonio, si es un suplicio poder vencerlo. Con esto quedan equiparados para el enfrentamiento final. Por un lado, en esta última contienda tenemos a una niña que fue revivida al sacrificar a un niño en un aparato de resurrección. Por el otro lado tenemos a un abogado que fue convertido en una bestia deforme por un cubo místico. Megan, al tener forma de araña, hace que sea difícil de apuntar. Se mueve velozmente hacia ti, aunque es un tanto lenta cuando se gira. Presenta ataques de tornado, el cual provoca un daño abundante a todos los jugadores cercanos y un golpe de arrastre que te puede mandar a volar. Y para rematar, de vez en cuando soltará bebés shuriken, que dificultarán aún más el esquive cercano. Hyunju, por su lado, es un demonio que se mueve a la misma velocidad del personaje principal, siendo incluso capaz de perseguirte hasta el final del mundo. Ese final del mundo incluye el agua, echarte a nadar no te servirá para escapar de él, ya que te tirará objetos encima en el proceso. Sus ataques son devastadores, ya sea al cargar contra ti lanzándote su deshumanidad encima, arrojando rocas a la distancia, o al utilizar un helicóptero como arma. Eso último es de Gangster. Lo puedes atacar continuamente y sentirás que no le haces daño real, por su vida desproporcionada. Además, igualmente puedes soltar enemigos de su interior constantemente, lo que ocasiona que se acorte tu rango de movilidad por el miedo que cualquier bebé se meta por donde nunca sale el sol. Un enemigo difícil de enfrentar de frente y difícil de alejarse de él, ya que puede reposicionarse rápidamente, ya sea con un salto o con su increíble movilidad. Ahora, con las especificaciones de cada jefe final encima de la mesa, debo dar por ganador a Hyunju, el jefe final de Sons of the Forest. Este resultado se debe a dos factores principalmente. El primero es que es más fácil escaparse de Megan en su lucha que de Hyunju, siendo este último como una enfermedad venérea. El segundo motivo es que Hyunju te golpea con un helicóptero como arma. ¿Qué más necesitas para convencerte? Luego de este resultado, ya sabemos que los caníbales y mutantes más peligrosos son los de Sons of the Forest, por una puntuación de 6 contra 7. Un resultado muy justo a mi gusto, aunque soy el creador y debo estar de acuerdo con mi decisión. Si consideras que la votación debería haber sido distinta, déjalo en los comentarios. Si no quieres comentar, siempre puedes ver estas curiosidades de The Forest. Gracias a los nuevos miembros del canal, La Nada y Marcos Cornejo, y a la oveja descarriada Ignacio Sánchez. Soy Penma, esto es La Vida de un Gamer y recuerda...